Hola, en este video vamos a ver lo que son las válvulas de estrangulamiento. Las válvulas de estrangulamiento son dispositivos de flujo permanente muy simples y lo vamos a ver esto por sus características. La primera característica es que el flujo calórico neto se aproxima a cero debido a que no hay tiempo suficiente para que haya algún intercambio de calor y también el área es muy pequeña, entonces tampoco hay una pérdida de calor considerable. El flujo de trabajo neto es igual a cero porque no se efectúa trabajo. Hay una transferencia de calor efectiva. La energía potencial se aproxima a cero debido a que no hay un cambio de altura en el fluido, entonces es muy insignificante si es que llega a haber algún cambio. Y la energía cinética también la podríamos aproximar a cero debido a que no hay un cambio muy grande en cuanto a la energía cinética. Si la definición nos dice que a menudo la velocidad de salida es más alta que la velocidad de entrada, pero que en muchos casos este más salto es insignificante, o sea, puede estar a, por ejemplo, 5 metros sobre segundo y sale a 5.2 metros sobre segundo, entonces es tan insignificante que ni siquiera se considera. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice, es estrangulado refrigerante 134A del estado líquido saturado a 800 kilopascales hasta una presión de 140 kilopascales. Determine la disminución de temperatura durante el proceso y el volumen específico final del refrigerante. Entonces, tenemos dos datos que se nos dan, el cual es la presión de entrada y la presión de salida, 800 kilopascales y 140 kilopascales. Aplicando la primera ley de la termodinámica del sistema abierto, analizando también que es una válvula estranguladora y que el trabajo neto, el calor neto, la energía potencial y la energía cinética son igual a cero, entonces prácticamente todo se nos va a cancelar. Lo único que nos va a quedar es el flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Entonces, el flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada es igual a cero. Y como el flujo másico es diferente de cero, entonces las dos entalpías son iguales. Esto es porque hay una multiplicación y para que el resultado de cero, al menos uno de los factores tiene que ser cero. Entonces, ya sea que el flujo másico fuera cero o que la diferencia de las entalpías fuera cero, como el flujo másico no es cero, entonces lo único que nos queda es que la diferencia de las dos entalpías sea cero y por lo tanto sean iguales. En base a esto hay un análisis que veremos también más adelante en el video acerca de la cámara de mezcla, donde iré más a fondo en la explicación del por qué las entalpías son iguales, pero para cuestiones de este video y dejarlo un poco más simple vamos a analizarlo de esa manera. Ahora, no conocemos ni la temperatura de entrada ni la temperatura de salida, pero sí conocemos que al principio es un líquido saturado. Entonces podemos buscar en la tabla del refrigerante 134, en la tabla del líquido comprimido, ya haz de cuenta, nosotros tenemos la presión de saturación, entonces podemos buscar la temperatura. Y en esta tabla obtenemos que una presión de 0.8 megapascales u 800 kilopascales, que es lo mismo, hay una temperatura de 31.33 grados Celsius. Ahora, dentro de la misma tabla buscamos también la entalpía fluid o de líquido saturado, lo vamos a aproximar. Y este valor va a ser el mismo para H1 como para H2, porque vimos que la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Y en este caso, esta entalpía es de 93.42 kJ sobre kilogramo. Ahora consultamos la tabla de presión de saturación para la presión a la salida, la de 140 kilopascales. Tenemos una entalpía de líquido saturado de 25.77 y una entalpía de gas, en el límite del gas también, de 236.04. Es ambos kilojoules sobre kilogramo. Ahora, nuestro 93.42
kilojoule sobre kilogramo se encuentra dentro de este rango. Entonces podemos concluir que se trata de una mezcla líquido-vapor. Esto es muy fácil. Si la entalpía obtenida hubiera sido menor a la HF, estaríamos hablando de un líquido comprimido. Y si la entalpía obtenida fuera mayor que la Hg, estaríamos hablando de un vapor sobrecalentado. Pero como está en medio, es una mezcla líquido-vapor. Esta HF y Hg vienen siendo los límites. Todo lo que sea menor a HF es líquido comprimido, todo lo que sea mayor a Hg es vapor sobrecalentado. Entonces, ya sabemos que es una mezcla líquido-vapor y consultamos que la temperatura de saturación es de menos 18.8 grados Celsius. Entonces, el cambio de temperatura es igual a la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Menos 18.8 menos 31.33 es igual a 50.13 Celsius. Pueden pensar, ¿por qué si está negativo está positivo? Esto es meramente es un cambio. Entonces un cambio se puede ver con valor absoluto, y dependiendo de cómo se presenten las redacciones, cómo estaría correcto. Pueden decir que hubo una disminución de 50.13 grados Celsius o que la temperatura disminuyó en 50.13 grados Celsius. Si ustedes ya están hablando de una disminución, no tienen que decir disminuyó en menos 50, con que digan 50 está bien. Ahora se nos pregunta también acerca del volumen específico que se tendría a la salida, y este dato también se encuentra dentro de la tabla de presión de saturación. Teniendo en cuenta que el refrigerante es una mezcla líquido-vapor, sería incorrecto tomar el volumen específico de líquido saturado o el volumen específico de gas como aquel de la mezcla de salida, porque como bien aquí aplica lo mismo. O sea, si todo volumen específico que sea menor al volumen específico líquido, estás hablando de un líquido comprimido, y todo lo que sea mayor de VG va a ser un vapor sobrecalentado. Entonces no podemos simplemente asumir de que es VG o VF, porque es una mezcla de líquido-vapor y eso ya lo sabemos. Entonces necesitamos saber qué porcentaje de humedad tiene la mezcla de salida, porque se encuentra en un punto medio, y esto lo conocemos de la siguiente manera. El vapor de salida va a ser el volumen específico de salida va a ser igual al volumen específico promedio, y este volumen específico promedio se obtiene con el volumen de específico F más la humedad por el volumen específico gaseoso menos el volumen específico de líquido. Ahora, así se definiría el volumen específico promedio, que sería igual al de la salida, pero no conocemos X. Entonces, para conocer la X, que es la humedad de la mezcla, vamos a analizarlo con las entalpías. Eso se hace de igual manera. O sea, la entalpía de salida va a ser igual a la entalpía promedio, que va a ser igual a la entalpía líquida o de líquido comprimido, más la humedad por la Hg menos la Hf. Despejamos para X y obtenemos que aquí podemos despejar para X porque ya tenemos la H de salida, que es 93.42. Entonces despejamos para X y obtenemos 0.3217. Este valor de 0.3217 lo vamos a sustituir en esta fórmula, y entonces vamos a poder obtener el volumen específico promedio o a la salida, que este va a ser igual a 0.0454 metro cúbico sobre kilogramo. Entonces ya terminamos nuestro problema. La disminución de temperatura fue de 50.13 grados Celsius y el volumen específico a la salida es de 0.0454 metros cúbicos sobre kilogramo. Muchas gracias.